Mi esposa dijo, estoy cansada de vivir contigo. Le entregué los papeles del divorcio. Ahora puedes vivir donde quieras. Mi esposa tembló. Eso no es lo que quise decir. Dijiste que estás harta de mí. Mi voz cortó el silencio como una cuchilla. Clare se dio la vuelta, con el teléfono todavía en la mano, los ojos muy abiertos como una niña atrapada con las manos en la masa en la oscuridad. Abrió la boca, pero al principio no salió nada. Sus labios se separaron, luego se cerraron de nuevo, temblando con alguna excusa que aún no había decidido. Ethan, finalmente suspiró, bajando el teléfono a su costado. No escuchaste todo. Escuché suficiente, interrumpí, entrando en el umbral. Su mano agarró el teléfono con más fuerza ahora, sus nudillos blancos. No lo estaba. No lo estaba diciendo de esa manera. Entonces dilo como es. Mi voz temblaba, no de rabia, sino de incredulidad. Ya no quieres vivir conmigo. Estás harta. Así es como hablas de mí a mis espaldas ahora. Parpadeó con fuerza. Su rostro se arrugó por medio segundo antes de que lo alisara con un control practicado. Solo estaba desahogándome. Estaba molesta. ¿Con quién? Pregunté. ¿Con quién estabas molesta conmigo? Eso no es importante. ¿Quién, Clare? Ahora miraba al suelo, con los labios apretados. Ese silencio, decía más de lo que ella jamás podría haber dicho. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi piel estaba caliente a pesar de los escalofríos del final del otoño que se colaban por la ventana agrietada. Entonces, ¿no ibas a decirme una palabra? Simplemente contarle a alguien más lo cansada que estás de tu esposo como si fuera una carga para la que nunca te apuntaste. Su voz se volvió aguda. Lo estás tergiversando. Estaba abrumada. Han sido unas semanas difíciles y dije cosas que no quería decir. No, dije en voz baja. Quisiste decir cada palabra. Simplemente no querías que yo la oyera. Nos quedamos congelados como extraños en nuestro propio pasillo. Su rostro se endureció, ahora a la defensiva. Ethan, has estado tan ausente últimamente. Siempre trabajando, siempre distraído. He estado sola en esta casa, incluso cuando estás de pie justo a mi lado. Dejé escapar un suspiro amargo. Y en lugar de decirme eso a mí, se lo susurraste al teléfono a otra persona. No planeé esto. Lo estás tergiversando, repitió, negando con la cabeza. No estoy tergiversando nada, dije, con la voz más baja ahora. Solo lo estoy viendo por lo que es. Dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como si fuera a tomar la mía. Por favor, no dejes que esto se salga de control. ¿Podemos hablar? No quise que esto. Me eché hacia atrás. Su mano quedó suspendida en el aire por un momento, luego cayó lentamente. Me di la vuelta y caminé hacia la sala de estar, pero algo en mí no se sentía bien. Las palabras que había oído no eran solo un desahogo del momento. Había algo deliberado en la forma en que lo había dicho. Sin vacilación, sin miedo, como si quisiera que ese mensaje aterrizara en un lugar específico. Me quedé en medio de la habitación mirando nuestra foto de boda sobre la chimenea. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca fuimos ostentosos, nunca perfectos, pero éramos reales. O eso pensaba hasta esta noche. Ahora todo lo que podía ver era la forma en que su mano temblaba mientras bajaba el teléfono. La forma en que no luchó para convencerme de que estaba equivocado. Solo trató de suavizarlo. Y esa fue la parte que más se me quedó grabada. Porque a veces no es lo que alguien dice cuando lo atrapan. Es lo que no dice. Y en el fondo sabía que acababa de entrar en algo mucho más grande de lo que podía nombrar todavía. Algo que no comenzó esta noche. Pero que seguro comenzó a terminar. No dormí. No realmente. Simplemente me quedé allí con el ventilador de techo girando en círculos lentos sobre mi cabeza, con los ojos bien abiertos, esperando el amanecer como si me debiera algo. Para cuando la primera luz gris se deslizó bajo las persianas, ya estaba vestido. Clare estaba en la cocina. No levantó la vista cuando entré.
2 tazas de café estaban en el mostrador, todavía humeantes, intactas. Esa era su jugada. Preparar café como si nada hubiera pasado, como si la rutina pudiera borrar lo que había dicho la noche anterior. Tenía una forma de tratar el silencio como si pudiera arreglar las cosas. Saqué una silla. Raspó demasiado fuerte contra el azulejo. Ella estaba de pie junto al fregadero, con ambas manos envueltas alrededor de su taza como si fuera la única cosa sólida que quedaba en la habitación. Tenía el pelo recogido, su sudadera era holgada, pero había una rigidez en sus hombros, como si se hubiera preparado para una tormenta que aún no había llegado. Estaba pensando, dijo finalmente, con los ojos todavía fijos en el grifo. Tal vez deberíamos probar la terapia. No respondí al principio, solo tomé un sorbo lento de mi taza. Más por costumbre que por necesidad. El café estaba amargo. Entonces se volvió, mirándome, con los brazos todavía cruzados sobre sí misma. Lo digo en serio, Ethan. Necesitamos ayuda. ¿Ayuda con qué? Mi voz salió plana, demasiado tranquila para sonar natural. Con nosotros, frunció el ceño como si no entendiera por qué no estaba saltando ante la oferta. Hemos estado mal durante meses. ¿Y lo que pasó anoche? Mira, sé cómo sonó. Simplemente. No estaba siendo justa contigo. Asentí lentamente. No, no lo estabas. Sus ojos se suavizaron. Por eso quiero que hablemos con alguien. Creo que ayudaría. ¿Ayudar a arreglar qué exactamente? Pregunté. Clare vaciló, luego caminó lentamente hacia la mesa y se sentó frente a mí. Hay distancia entre nosotros. ¿La sientes? Sé que sí. Sí, dije. Siento algo. Pareció aliviada por medio segundo, como si tal vez estuviéramos en la misma página. Pero no había terminado. Siento que hay una segunda versión de ti que nunca conocí, dije. La que se desahoga sobre mí cuando cree que no estoy escuchando. La que suena como si ya tuviera un pie fuera de la puerta. Clare no apartó la mirada. Para su crédito, sostuvo mi mirada. Eso no fue justo para ti. Estaba abrumada y no debería haber dicho lo que dije, pero no significa que quiera irme. Dijiste que no querías vivir conmigo. Parpadeó rápidamente. No quise decir eso literalmente. ¿Segura? Pregunté con voz baja. El silencio cayó de nuevo. No del tipo pacífico. Este era del tipo que se te envolvía en la garganta y hacía difícil tragar. Todavía creo en nosotros, susurró. No estaría sugiriendo terapia si no lo hiciera. Me recliné en mi silla, observando su rostro en busca de alguna señal de la mujer con la que me casé. La real, no la versión que se ponía cuando las cosas se complicaban. Está bien, dije finalmente, iremos. Sus ojos se alzaron. ¿De verdad? Sí, pero por dentro no era un acuerdo. No de verdad. No estaba haciendo esto porque pensara que la terapia arreglaría lo que se rompió entre nosotros. Iba porque algo en su voz de anoche todavía no me cuadraba. Las palabras que usó, la forma tranquila en que las dijo. No era un desahogo. Era una confesión, y necesitaba saber a quién le había estado confesando. Clare asintió, mordiéndose el labio inferior. Encontraré a alguien. Un terapeuta de parejas licenciado. El centro está bien, agregué. ¿Está bien? Intentó sonreír. No llegó a sus ojos. Ambos nos sentamos allí fingiendo beber un café que ya se había enfriado. Cada tic del reloj de la cocina resonaba más fuerte de lo que debería. Miré sus manos. Sin anillo. No lo había usado en semanas. No me había dado cuenta hasta ahora. Ella siguió mi mirada. Me lo quité cuando estaba lavando los platos, murmuró. Olvidé volver a ponérmelo. No dije nada. No importaba. La verdad era que probablemente había estado quitado por mucho más tiempo que eso. Y algo me decía que no era el único por el que se lo había quitado. La oficina olía a aceite de limón y tapicería suave.
Estaba en el cuarto piso de un edificio de ladrillo rojo encajado entre una tintorería y un bufete de abogados olvidado en Mint Street. El sofá era demasiado blando. Los cojines te tragaban como si no quisieran que te levantaras de nuevo. Clare se sentó a mi izquierda, con las manos pulcramente cruzadas en su regazo, como si estuviera asistiendo a una entrevista de trabajo. Su voz era ligera, abierta, casi ensayada. Supongo que siempre me sentí responsable de los estados de ánimo de mi madre, le dijo a la terapeuta. Al crecer, aprendí a suavizar las cosas antes de que se complicaran. Memorizaba lo que desencadenaba sus malos días. La consejera, la doctora Albert, una mujer de cabello plateado con gafas de carey, asintió, su bolígrafo moviéndose tranquilamente sobre un bloc de notas legal amarillo. ¿Y cómo crees que eso se manifiesta en tu matrimonio ahora? Clare sonrió ligeramente, inclinando la cabeza. Supongo que todavía trato de arreglar las cosas demasiado rápido. Me cierro cuando siento presión. ¿Evito el conflicto? Evitar el conflicto. Eso era bueno. Me senté allí, con las manos apoyadas en mis muslos, mi anillo de bodas frío contra mi piel. Por tercera semana consecutiva, Clare se estaba abriendo, pero nunca sobre nosotros. Habló de las largas horas de su padre, los hábitos nerviosos de su madre, su tendencia a sentirse culpable cuando quería tiempo para sí misma, pero nada sobre la llamada telefónica que escuché, nada sobre estar harta, nada sobre no querer vivir más conmigo. Y cuando la doctora Albert preguntó suavemente, Clare, ¿cómo te sientes acerca de Ethan últimamente? Dio el mismo tipo de respuesta que usarías para un compañero de trabajo. Creo que ha estado intentándolo. Es confiable. Se encarga de las cosas. Traté de mantener mi rostro neutral, pero mi mandíbula estaba apretada. Confiable, como un lavavajillas, como una declaración de impuestos. Después de la sesión, en el ascensor, Clare me miró encogiéndose de hombros ligeramente. Pensé que había ido bien. Sí, murmuré. Realmente hemos resuelto tu infancia. No respondió. Solo miró hacia adelante, con los brazos cruzados mientras los pisos pasaban. Semana tras semana, era lo mismo. La doctora Albert preguntaba sobre nuestra conexión. Clare desviaba el tema. Hablaba del estrés en el trabajo, la presión de dirigir su boutique en línea, su ansiedad por no tener hijos a los 34. Escuchaba atentamente cada vez, esperando una grieta, un desliz, pero nunca lo mencionó a él. Todavía no sabía quién era él, pero sabía que había un él. Tenía que haberlo. La gente no dice lo que ella dijo esa noche por aburrimiento. Estaba escondiendo algo. La cosa era que lo hacía tan bien que incluso yo empecé a dudar de mí mismo. Tal vez lo había oído mal. Tal vez realmente solo estaba estresada. Tal vez yo era el que estaba cavando en busca de suciedad en tierra limpia. Pero cada vez que pensaba en dejarlo pasar, algo me hacía volver atrás. La extraña fraseología, su tono esa noche, la forma en que había hecho una pausa, no con miedo, sino con cálculo. Clare nunca fue descuidada. Fue deliberada. Y ahora, en esta habitación con sus lámparas cálidas y títulos enmarcados, estaba pintando un mural de vaga tristeza. Pinceladas suaves, nada nítido. Me sentaba frente a ella cada semana, asintiendo, escuchando, bebiendo agua con limón de cortesía como si se supusiera que su capacidad para compartir tan libremente con otra persona me consolaría. Mientras tanto, la mujer que solía conocer, la que una vez me susurró bromas al oído mientras se cepillaba los dientes, se había convertido en una especie de extraña que ya no podía leer. Una sesión, la doctora Albert finalmente se dirigió a mí. ¿Y Ethan, cómo te has sentido durante todo esto? Miré a Clare. Me dio esa mirada suave y alentadora, la que decía, sé el bueno de la película. Así que, di la verdad más segura que tenía. Solo estoy tratando de entender qué estamos arreglando realmente. Hubo una larga pausa. Ninguna de las dos respondió. Y por primera vez, me di cuenta de algo escalofriante. Tal vez Clare no había venido aquí para arreglarnos. Tal vez vino para darse suficiente cobertura para irse sin parecer la villana. ¿Estás diciendo que simplemente no quiere hablar de eso?, preguntó Mason, clavando su tenedor en un chuletón.
Ni una sola vez. Estábamos en un reservado en Carson's Grill, nuestro lugar habitual para almorzar los jueves. Madera oscura, filetes caros, suave música country de fondo. Familiar, cómodo. Dejé escapar un suspiro, empujando mi puré de batata intacto por mi plato. 3 sesiones. Ha profundizado en la ansiedad de su madre, su consejero de secundaria, incluso un perro que murió cuando tenía 12 años. Pero el matrimonio, es como si no existiera. Mason se reclinó, masticando pensativamente, luego se limpió la boca. ¿Y crees que hay alguien más? Creo que hay algo más. Alguien, tal vez. O tal vez simplemente se ha desconectado. Negué con la cabeza. No lo sé, Mace. No se inmuta. No discute. Simplemente flota a través de todo. Me estudió por un momento, luego se inclinó hacia adelante. Mira, hombre. Voy a decir esto porque te conozco. No eres un cobarde. Y has estado con Clare casi 9 años. 8 y medio. Exactamente. No tiras eso a la basura. No por una mala temporada. No sin luchar duro por arreglarlo. Lo miré. ¿Y si ella ya se ha ido? Entonces hazle recordar por qué se casó contigo en primer lugar. Su voz era tranquila pero firme. Flores. Una cena que cocines tú mismo. Fotos antiguas. Tráela de vuelta. Dudé. ¿No es eso patético? No, dijo Mason, apuntándome con su tenedor. Es todo lo contrario. Es valiente, especialmente cuando no estás seguro de si funcionará. Eso es amor, hombre. Por un segundo, no respondí. Solo miré más allá de él a las familias que charlaban 2 mesas más allá. Un padre estaba cortando un trozo de pollo para su hijo, sonriendo como si ni siquiera supiera lo que se siente la traición. Volví a mirar a Mason. Está bien, lo intentaré. Ese fin de semana, llegué a casa temprano con flores, girasoles, sus favoritas. Hice salmón a la parrilla, incluso recordé hacer su salsa con el eneldo que le gustaba. Parpadeó ante el ramo como si no confiara en él al principio, luego sonrió lenta y suavemente. Gracias, dijo en voz baja. Son preciosos. No esperaba que cambiara todo de la noche a la mañana. Pero algo cambió. Cenamos esa noche sin la televisión encendida. Se rió de algo que dije sobre el perro del vecino. Se sentó en el borde del sofá en lugar de en la esquina. Seguí así. Pequeñas cosas. Una nota en su bolso. Recoger su pan de masa madre favorito. Dejar la luz del porche encendida cuando llegaba tarde a casa. Por un tiempo, se sintió más cálido de nuevo. No curado, pero menos vacío. Tal vez Mason tenía razón. Tal vez no era demasiado tarde. Comenzó poco a poco. Me dijo que se iba a casa de su hermana en Asheville durante el fin de semana. Dijo que necesitaba un reinicio, espacio para respirar y pensar. No protesté, solo asentí y le ayudé a llevar su bolso de viaje al coche. Pero luego, 2 días después, recibí un mensaje de texto de su hermana Rachel. Nada dramático, solo una foto de vacaciones. Ella y su esposo en un lago en Maine, abrigados con chaquetas acolchadas, sonriendo como si todo fuera perfecto. Leyenda, finalmente lo logramos. Día 1 de 0 servicio celular. Felicidad. Ese era el mismo fin de semana que Clare supuestamente se quedaba en su casa. Miré la foto durante mucho tiempo. La noche siguiente, Clare regresó a casa. Parecía cansada, intencionalmente cansada, como si hubiera practicado cómo llevar el agotamiento en su rostro. El tráfico era horrible, suspiró, dejando caer sus llaves en el cuenco cerca de la puerta. Olvidé lo largo que es ese viaje. Me quedé allí mirándola. ¿Cómo está Rachel? Se congeló por solo medio segundo antes de recuperarse. Bien. Un poco estresada, pero bien. Simplemente asentí. Me alegro de que hayas tenido tiempo. Sonrió como si creyera que lo decía en serio.
Pero algo en mí cambió esa noche, en silencio y sin fanfarrias. Fue como tratar de reconstruir una casa y darte cuenta de que tu martillo no encaja en los clavos. Sigues golpeando, pero nada se mantiene unido. Después de eso, las inconsistencias siguieron acumulándose. Decía que trabajaba hasta tarde, pero llegaba a casa con un cardigan que no le había visto puesto al salir. O se le olvidaban detalles básicos. ¿Dónde había almorzado? ¿A qué hora había vuelto? Y siempre esa suavidad en su voz como si estuviera flotando en cada frase. No dije nada. Simplemente comencé a llevar la cuenta. El jueves por la noche, después de otra de sus vagas explicaciones sobre la necesidad de aire fresco y tiempo a solas, me encontré frente a un edificio estrecho escondido detrás de una casa de empeños en el borde de Monroe Road. El letrero en la puerta era casi invisible. Glover Investigations. Adentro olía débilmente a papel y colonia vieja. Las persianas estaban bajadas. Un pequeño escritorio se encontraba en la parte de atrás, donde un hombre con un suéter verde oliva oscuro levantó la vista y me saludó con la cabeza. «Ethan». Asentí. Se levantó y extendió una mano firme. «Víctor Glover, entre. Tome asiento». Víctor era el tipo de hombre que no hablaba a menos que la frase importara. Su escritorio estaba ordenado. Un viejo secante de cuero, una pluma estilográfica. Una fotografía de un labrador negro con el hocico gris. «No acepto trabajos de divorcio», dijo claramente. «Pero sí acepto la verdad». «¿Eso es lo que quieres?» Dudé, luego asentí una vez. «Sí». Se reclinó en su silla. «¿Sospechas de infidelidad?» «Sospecho de algo». No escribió nada. Solo me observó. «¿Quién más sabe que estás aquí?» «Nadie», dije. «¿Ni siquiera tu esposa?» «No». Estuvo en silencio por un momento, luego buscó en un cajón y sacó una carpeta delgada. «Necesitas entender algo, señor Langley. Si encuentro lo que estás buscando, no hay vuelta atrás a lo que tenías. Nunca más. Ni fingimientos. Ni consuelo en la incertidumbre. ¿Estás listo para eso?» Lo miré directamente a los ojos. «Sí». Víctor asintió como si respetara la certeza. Luego deslizó la carpeta sobre la mesa. «Necesitaré nombres completos, horarios, lugares de trabajo, marca y modelo del coche, y una foto reciente, preferiblemente espontánea». «Tengo todo eso», dije, sacando un sobre de mi abrigo. Lo aceptó, asintiendo levemente. «Esto llevará tiempo. Seré discreto. Seré minucioso, y no te daré medias verdades». «Eso es todo lo que quiero», dije. Golpeó la mesa una vez con un dedo. «Entonces comenzaremos». Salí a la noche y me quedé quieto por un momento. El aire de Charlotte se sentía más frío de lo que debería. Del tipo que se cuela a través de tu abrigo y se mete bajo tu piel. No sentí culpa, sino claridad. No estaba tratando de atrapar a Clare en una mentira. Simplemente estaba harto de fingir que no veía ya las grietas. Mason apareció con un paquete de 6 cervezas y el tipo de sonrisa que decía que necesitaba una noche libre más de lo que admitiría. Nos sentamos en mi porche trasero, la luz del porche parpadeando sobre 2 sillas desgastadas por el tiempo y una mesa llena de tapas de botella. «Entonces», dijo, abriendo su segunda cerveza. «Las cosas van mejor con Clare». Miré hacia el patio trasero, oscuro, silencioso, nada se movía excepto las campanillas de viento de los vecinos. «Contraté a alguien», dije en voz baja. Se volvió para mirarme. «Contraté a alguien, un investigador privado, para vigilarla». Las palabras cayeron como una piedra. Mason no dijo nada por un momento. Luego dejó escapar un suspiro agudo. «Hombre, ¿qué?» «Necesitaba respuestas», dije. «No sentimientos, no vibras, solo hechos». Mason se inclinó hacia adelante, con la botella entre las palmas de las manos. «¿Y pensaste que espiar a tu esposa era la mejor jugada?» «Está mintiendo, Mace. La he pillado en pequeñas cosas.
Su hermana estaba fuera del estado el fin de semana que Clare dijo que se quedó allí. Sigue olvidando dónde ha estado. Y no es solo estrés, está coreografiado. Como si estuviera actuando su propia coartada. Me miró como si estuviera a medio camino de un precipicio. ¿Seguro que no estás viendo patrones? Quiero decir, diablos, la gente se distancia. Ocultan el estrés. No significa que haya toda una segunda vida en marcha. No respondí. No tenía que hacerlo. Mason se frotó la nuca. Dicen, este tipo de cosas. Una vez que tiras de ese hilo, no hay vuelta atrás. Si te equivocas. No me equivoco. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Luego asintió lentamente. Está bien, haz lo que tengas que hacer. Solo no dejes que te consuma. Terminé mi bebida en silencio. 2 días después, Clare cambió todo. No más noches tardías, no más recados misteriosos, no más viajes inexplicables. De repente, estaba en casa. Todos los días comenzaba a pasar horas reorganizando los cajones de la cocina, limpiando mostradores ya limpios, reacomodando cojines como si estuviera preparando un escenario. Si salía, era una compra de 20 minutos en el supermercado, y volvía solo con leche de almendras y apio. Y la forma en que se movía, no era relajada. Era calculada, nerviosa. Seguía asomándose por las ventanas, revisando su teléfono como si esperara algo que aún no había sucedido. Incluso me preguntó 2 veces si todavía estaba enojado por las cosas. Le dije que no, mentí, porque no estaba enojado. Estaba observando, y algo en su comportamiento me decía que ella lo sabía. No lo que yo había hecho, sino que algo había cambiado. Que tal vez, finalmente, ella no era la única que guardaba secretos. El viento había arreciado para cuando entré en el estacionamiento detrás de un restaurante cerrado en Albemarle Road. Apagué el motor y me quedé allí un segundo, mirando a través del parabrisas el sedán oscuro de Víctor, que ya esperaba bajo la luz amarilla de una farola parpadeante. Nunca elegía lugares públicos, siempre de poco tráfico, siempre tranquilos. Salí y me subí la cremallera de la chaqueta, el frío más agudo de lo habitual para principios de primavera. Víctor estaba apoyado contra la puerta del lado del conductor, con los brazos cruzados y una carpeta de Manila en la mano. Sin movimiento, dijo sin preámbulos. Sin contacto con nadie sospechoso. Sin vehículos desconocidos, sin visitas a hoteles, sin segundo teléfono, sin anomalías en su actividad bancaria. Me entregó la carpeta. Dentro había fotos, en su mayoría de Clare regando plantas en el porche trasero, revisando el correo, saliendo de Harris Teeter con una bolsa. Una semana de nada. No va a ninguna parte, murmuré, hojeando las páginas. Eso no es normal en ella. Víctor me observó cuidadosamente. Los cambios de rutina después de una aventura son comunes, pero esto es diferente. Es demasiado completo. Demasiado limpio. Levanté la vista. Demasiado limpio. No se está escondiendo. Está actuando. Las personas que no quieren ser atrapadas desaparecen. Las personas que saben que están siendo observadas, dejan de moverse. Cerré la carpeta y miré el asfalto vacío. Empezó a quedarse en casa casi en el momento en que te contraté. Víctor ladeó la cabeza ligeramente. ¿Se lo dijiste? No, nunca. Esperó un momento, luego preguntó lentamente, ¿a quién más se lo dijiste? La pregunta se deslizó por el aire como un cuchillo. Tragué saliva. Solo a Mason. Víctor no parpadeó. Se apartó del coche y se enderezó. Dilo de nuevo. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Solo a Mason, repetí. Mi socio, mi mejor amigo. Conoce a Clare casi tanto como yo. Víctor exhaló por la nariz. ¿Y se lo dijiste la noche que me contrataste? Sí. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta, abrió la puerta de su coche y entró. Espera, ¿qué estás pensando? Pregunté, dando un paso adelante. Víctor hizo una pausa, con la puerta todavía abierta.
Estaré en contacto, dijo secamente. Luego la cerró. Sus luces traseras parpadearon en rojo mientras salía del estacionamiento y desaparecía en la noche. Me quedé allí congelado. La carpeta con las fotos de vigilancia apretada en mi mano. Por primera vez desde que todo esto comenzó, el suelo se abrió bajo mis pies. No lo había visto venir, ni una sola vez, ni siquiera un atisbo de sospecha. Pero en el segundo en que Víctor me hizo esa pregunta, ¿a quién más se lo dijiste? La respuesta no se sintió como una verdad, sino como una advertencia. Y ahora, cada recuerdo que tenía del rostro de Mason, sus consejos, su aliento, su insistencia en que luchara por ella, sentía que necesitaba ser reproducido bajo una luz diferente. Conduje a casa lentamente esa noche, el silencio en el coche era lo suficientemente espeso como para ahogarte. Clare estaba en la cama cuando volví. Las luces apagadas, sin movimiento. Me senté en el borde de la cama, observando su figura en la oscuridad. Tranquila, respirando, constante, como alguien que no tiene nada que temer. Pero ya no la miraba de la misma manera. Porque ahora no solo me preguntaba qué estaba escondiendo. Estaba empezando a preguntarme quién la ayudó a esconderlo. Víctor me llamó desde un número desechable 15 minutos después de esa reunión en el estacionamiento. Sin rodeos, solo un nombre, una dirección y una hora. Ven solo, dijo. ¿Lo hice? Al día siguiente, me reuní con él en una oficina de alquiler sobre una tienda de alfombras cerrada. Las ventanas estaban cubiertas de papel. Sin marcas en la puerta. Sin rastro de vida en el interior. Era el tipo de lugar donde los secretos iban a respirar. Víctor estaba sentado en una mesa junto a la ventana, hojeando notas. Revisé a tu hombre. No pregunté a quién se refería. Simplemente me senté y crucé las manos sobre la mesa. Mason no deja un rastro desordenado. La mayoría no encontraría nada. Pero tú sí. Víctor levantó la vista, su mirada más aguda ahora. Encontré inconsistencias en la facturación entre sus líneas de crédito personales y comerciales, cargos de hotel que no coinciden con viajes de negocios, retiros de efectivo de partes desconocidas de la ciudad. Nada de esto vinculado directamente a Clare, todavía. Deslizó una impresión hacia mí. ¿Y esto? Esto es de un lector de matrículas en el centro el viernes pasado. El coche de tu esposa en el estacionamiento de Seaboard, a 3 cuadras de donde la oficina de Mason afirmó que tenía una reunión con un cliente. Miré la marca de tiempo. 1:13 de la tarde. Clare dijo que estaba en yoga. Víctor se inclinó hacia adelante. No ha ido a su estudio en 2 semanas. La habitación se tambaleó por un segundo. Tenía la boca seca, pero no dije nada. Solo seguí mirando la impresión. Esperó a que hablara. No lo hice. Finalmente, dijo, estás tomando esto con calma. Asentí. No me has dado pruebas. Me has dado probabilidad. Su boca se elevó casi con aprobación. La mayoría de la gente empieza a gritar. No necesito ruido, dije. Necesito claridad. Víctor se reclinó en su silla. He visto esto antes. El mejor amigo y la esposa comienzan a apoyarse mutuamente. El apoyo emocional desdibuja la línea. A veces se queda platónico. A veces. No me inmuté, continuó. Pero el cambio repentino, Clare convirtiéndose en una ama de casa total en el momento en que comienza la vigilancia. Eso no es instinto. Es una advertencia. Lo miré a los ojos. ¿Entonces qué hacemos? La respuesta de Víctor llegó sin dudarlo. Les tendemos una trampa. Esperé. Le dices a Mason que la vigilancia ha terminado. Dices que no encontró nada y que vas a dejar todo el asunto en paz. Mientras tanto, sigo observando, solo que en silencio esta vez. Si alguno de los dos hace un movimiento, lo veré. Me recliné, con el corazón firme pero pesado. ¿Crees que sería tan estúpido? Víctor se cruzó de brazos. Si han sido cautelosos durante tanto tiempo, una falsa sensación de seguridad podría ser exactamente lo que los delate.
Miré por la ventana a través de los bordes del papel pegado al cristal. No quería creerlo. Quería estar equivocado desesperadamente, pero la negación se sentía costosa ahora. Hazlo, dije. Víctor asintió una vez. Mantén tu rutina. Actúa como si estuvieras aliviado. Habla más bajo. Sonríe cuando se lo digas. Hazlo creíble. Me levanté, ajustándome la chaqueta. ¿Y si no muerden el anzuelo? Pregunté. Víctor arqueó una ceja. Entonces, o son los mejores actores que he visto, o todo esto es un juego completamente diferente. Salí del edificio y volví a la fría luz del atardecer. Olía a que iba a llover, del tipo que empieza suave y luego diluvia. Tardó 3 días. 3 días de fingir que todo estaba bien. Llevé donuts a la oficina, me reí de la broma de Mason sobre la fotocopiadora rota, incluso lo vi juguetear con una hoja de cálculo como si los números en ella importaran más que lo que escondía detrás de sus ojos. Lo mantuve casual, tal como Víctor me dijo. Le dije que la investigación había terminado. Dije que no había mostrado nada que valiera la pena perseguir. Mason asintió lenta y aliviado, como si no se hubiera dado cuenta de lo tenso que había estado conteniendo la respiración. Me dio una palmada en la espalda y dijo, me alegro de que te alejes, hombre. Necesitabas dejarlo ir. Sonreí. Sí, dije. Era hora. Para el viernes, Víctor me envió un mensaje de texto con una sola palabra. Ven. Me reuní con él detrás de una instalación de autoalmacenamiento en el extremo sur, su camioneta al ralentí cerca de la valla trasera. Tenía las imágenes listas en una tableta esperando cuando subí al asiento del pasajero. Sin ceremonia, sin preparación, solo la verdad, píxel por píxel. Allí estaban, Clare y Mason. Estacionamiento de un hotel. Media tarde, su cabello recogido en ese moño suelto que usaba cuando quería parecer natural. Él con un suéter y vaqueros, sin llevar nada más que una tarjeta de acceso y su teléfono. Ella le tocó el pecho mientras caminaban, se rió de algo. Él se inclinó, le rozó la mejilla. Se besaron 2 veces, lentamente. Sin nervios, sin prisas. Lo habían hecho antes. Víctor no habló. No tenía por qué hacerlo. Vi todo, cada segundo. Sin inmutarme. Sin rabia. Y cuando terminó, me recliné en el asiento y dejé escapar un largo suspiro. Luego sonreí. No era alivio. No era venganza. Era claridad. Como finalmente encajar la última pieza de un rompecabezas después de semanas de mirar un desastre que se negaba a tener sentido. Me fui sin decir otra palabra. Conduje a casa, estacioné el coche, me quité los zapatos como siempre. Clare estaba arriba cuando entré. Ni siquiera me oyó. Probablemente pensó que estaba trabajando hasta tarde de nuevo. Me senté en la mesa del comedor, abrí mi portátil y empecé a escribir. 2 cartas. La primera, concisa y profesional. Asunto, terminación de empleo. Mason Keller. Estimado Mason, con efecto inmediato, su empleo en Langley & Associates queda rescindido debido a múltiples violaciones de las normas éticas, incluido el abuso de confianza y una conducta indebida que afecta la integridad de nuestras operaciones. Todos los bienes de la empresa deben ser devueltos en un plazo de 48 horas. Su acceso a los sistemas internos ya ha sido revocado. Las comunicaciones futuras se realizarán a través de un asesor legal. Atentamente, Ethan Langley, socio director. La segunda, personal pero fría. Petición de divorcio presentada bajo el Código de Familia de Carolina del Norte por adulterio y abandono emocional. Guardé ambos borradores. Aún no los envié. Solo miré la pantalla mientras el ventilador del techo giraba sobre mi cabeza, lento y constante. No sentí ganas de llorar. Ni deseo de gritar. Todo lo que podía pensar era en lo pulcra que se ve la traición cuando está enmarcada en silencio. Clare bajó más tarde, con el pelo húmedo de la ducha. ¿Estás bien?, preguntó casualmente, cogiendo una botella de agua de la nevera. Sí, dije.
Un día largo. Me besó en la mejilla y volvió a subir las escaleras. Y por primera vez en meses, no me sentí retorcido por dentro. No me pregunté dónde había estado o qué versión de la verdad se estaba preparando para vender a continuación, porque sabía que tenía la prueba, y muy pronto, ellos tendrían los papeles. Clare encontró el sobre en la mesa de la cocina, justo al lado de su vaso de batido. No dije una palabra, simplemente lo deslicé allí después del desayuno, luego me fui a la otra habitación para dejar que el silencio hiciera el resto. Pasó un minuto, luego otro. Oí el papel rasgarse. Al principio no dijo nada, solo el sonido de un susurro, luego un jadeo agudo como si el aire le hubiera sido arrebatado de los pulmones. Ethan, llamó, con voz débil. ¿Qué es esto? No respondí. Entró en la habitación descalza, sosteniendo las páginas como si le quemaran las manos. ¿Qué diablos es esto? Me volví para mirarla, mi voz tranquila. Es una demanda de divorcio, ya firmada y presentada en el juzgado. Su boca se abrió, pero no salió nada. Todo su rostro se torció en incredulidad. ¿Hablas en serio ahora mismo? Después de todo, después de que nosotros, después de todos estos meses de intentarlo. No lo estabas intentando, dije. Estabas encubriendo. Parpadeó con fuerza. No, tú. No me estás escuchando, Ethan. Nunca quise que. Su voz se quebró y se dejó caer en la silla frente a mí, agarrando los papeles como si pudieran anclarla. Estaba confundida, susurró. No significó nada. Estaba perdida. Estar perdida no se parece a tomarse de la mano en un estacionamiento o besar a alguien mientras le dices a tu esposo que necesitas espacio. Levantó la cabeza de golpe. Tú, ¿cómo sabes eso? No parpadeé. ¿Por qué lo vi? Todo. Fue entonces cuando su expresión se rompió. Completamente rota. Se dobló sobre sí misma, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Un sonido salió de ella, algo entre un sollozo y un gemido, pero no me moví. Levantó la vista, con los ojos rojos. Por favor, no lo entiendes. Mason estuvo allí cuando me sentí sola. Cuando te estabas distanciando, Mason estaba allí, repetí. Sí, me di cuenta. Se levantó rápidamente, golpeando su silla contra la mesa. Él escuchó. ¿Cuándo tú no lo hiciste? No planeé esto, Ethan. No lo busqué. Pero dejaste que sucediera, dije, con voz baja. Me miraste a los ojos y dijiste que querías arreglarnos mientras estabas con él. Las lágrimas corrían por su rostro. No significó nada. Entonces fue barato y cruel, dije. Gran combinación. Dio un paso hacia mí, extendiendo la mano. Todavía podemos hablar de esto. Por favor. Di un paso atrás. Ya hemos pasado la etapa de hablar. Su voz se elevó. Así que eso es todo. ¿Vas a tirarlo todo por la borda? 8 años simplemente tirados a la basura. No, dije, cogiendo mi chaqueta. Tú ya lo hiciste. Salí. Mi teléfono vibró antes de que siquiera llegara al coche. Mason, 3 llamadas perdidas. Mason, 4 llamadas perdidas. Mason, hombre, ¿podemos hablar? Por favor, no quise que nada de esto. Bloqueado. Sin dudarlo. Algunas traiciones no merecen una respuesta. Y algunas amistades terminan con un silencio lo suficientemente fuerte como para durar toda la vida. Me tomó una semana darme cuenta del peso que aún se aferraba a mi mano izquierda. Estaba atándome los cordones en el vestuario del gimnasio, mi primer entrenamiento en un mes, cuando vi el brillo opaco del oro en mi dedo. Se había convertido tanto en una parte de mí que había olvidado que todavía estaba allí. Lo giré lentamente, no con tristeza, más bien con curiosidad, como si sostuviera una reliquia de una vida que ya no me pertenecía del todo. Me lo quité, lo guardé en el bolsillo sin ceremonia y salí al gimnasio. Era temprano en la noche, el lugar estaba medio lleno, las cintas de correr zumbaban, alguien gruñía mientras hacía una serie de peso muerto al otro lado de la sala.
Me dirigí a las pesas libres. Mientras colocaba una barra, noté que una mujer me observaba desde el banco a mi derecha. Quizás de unos 30 años. Ojos seguros. Coleta castaña rojiza. Sonrió. Nada llamativo, simplemente genuino. ¿Siempre eres tan intenso?, preguntó. Me volví, sorprendido. Señaló la barra. No has parpadeado desde que la cogiste. Me reí entre dientes, secándome las palmas de las manos. Supongo que necesitaba levantar algo que tuviera sentido. Inclinó la cabeza. Día duro. Año duro, dije sin pensar. Su sonrisa se amplió. Bueno, si estás trabajando para darle la vuelta, estás haciendo un buen trabajo. Extendió la mano. Soy Tessa. Ethan. Su apretón fue firme. Hablamos entre series. Nada profundo. Viajes, pizza favorita, un odio compartido por correr, a menos que algo nos persiguiera. Después, terminamos tomando batidos en el lugar de la esquina cercano. Fue fácil, sin presión, solo dos personas compartiendo el mismo aire por una vez sin mentiras entre ellas. Y más tarde, de vuelta en casa, entré en el silencio y dejé mis llaves en el mostrador. Sin llamadas, sin disculpas, sin ruido, solo quietud. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía vacío. Pasé por la chimenea. Esa vieja foto de boda todavía estaba allí, aunque su significado se había desvanecido como el aire de un globo. No la arranqué, no le prendí fuego. Simplemente la puse boca abajo. Luego me senté en el borde del sofá, me recliné y dejé que la quietud se asentara. Pensé en lo desordenado que había sido todo. ¿Cuántas capas crees que conoces hasta que empiezas a tirar del hilo? Pero no me arrepentí de encontrar la verdad. No me arrepentí de alejarme. Algunas cosas se rompen tan silenciosamente que no oyes la grieta hasta que ya se han ido. Y algunos finales no están hechos de explosiones. Están hechos de paz. Miré el lugar donde solía estar el anillo, solo piel ahora, pálida y sin cargas. Y lo dije en voz alta solo para escucharlo fuera de mi propia cabeza. Y todo en el mundo debe ser experimentado. Y cada final es, de hecho, un comienzo. Y no tienes que adivinar de antemano. Y no vale la pena llorar por el pasado. Y luego sonreí porque finalmente, he terminado. Ese fue el final de mi historia. Pero hay una cosa a la que sigo dándole vueltas. Mason. Se quedó allí, me miró a los ojos y me dijo que luchara por mi matrimonio mientras ocultaba la verdad detrás del suyo. ¿Hizo lo correcto o simplemente interpretó el papel para ganar tiempo? Déjame saber lo que piensas en los comentarios.